¿Cómo y por qué fue escrito este libro? En 1909, yo era uno de los jóvenes más desgraciados de Nueva York. Me ganaba la vida vendiendo camiones. No sabía qué era lo que hacía andar a un camión. Y esto no era todo, tampoco quería saberlo. Despreciaba mi oficio. Despreciaba mi barata habitación amueblada de la calle 58 Oeste, una habitación llena de cucarachas. Recuerdo todavía que tenía una serie de corbatas colgando de la pared y que, cuando tomaba una de ellas por las mañanas, las cucarachas huían en todas direcciones. Me deprimía tener que comer en restaurantes baratos y sucios que probablemente también estaban infestados de cucarachas. Volvía todas las noches a mi solitaria habitación con un terrible dolor de cabeza, un dolor de cabeza que era producto de la decepción, la preocupación, la amargura y la rebeldía. Me rebelaba porque los sueños que había alimentado en mis tiempos de estudiante se habían convertido en pesadillas. ¿Era esto la vida? ¿Era esto la aventura que había esperado con tanto afán? ¿Era esto lo que la vida significaría siempre para mí, trabajar en un oficio que desdeñaba, vivir con las cucarachas, alimentarme con pésimas comidas, sin esperanzas para el futuro? Ansiaba tener ocios para leer y para escribir los libros que había soñado escribir en mis tiempos de estudiante. Sabía que tenía mucho que ganar y nada que perder si abandonaba el oficio que despreciaba. No me interesaba hacer mucho dinero sino vivir intensamente. En pocas palabras, había llegado al Rubicón, al momento de la decisión que enfrentan la mayoría de los jóvenes cuando se inician en la vida. En consecuencia, tomé una decisión que cambió completamente mi futuro. Hizo mis últimos 35 años más felices y compensadores que en mis aspiraciones más utópicas. Mi decisión fue esta: abandonaría el trabajo que odiaba y, como había pasado 4 años en el Colegio Normal del estado de Warrensburg, Missouri, preparándome para la enseñanza, me ganaría la vida enseñando en las clases de adultos de las escuelas nocturnas. De este modo tendría mis días libres para leer libros, preparar conferencias y escribir novelas y cuentos. Quería vivir para escribir y escribir para vivir. ¿Qué tema enseñaría a los adultos por las noches? Al recordar y evaluar mi preparación universitaria, vi que el adiestramiento y la experiencia que tenía como orador me habían servido en los negocios, y en la vida, más que el conjunto de todas las demás cosas que había estudiado. ¿Por qué? Porque habían eliminado mi timidez y mi falta de confianza en mí mismo y me habían procurado valor y aplomo para tratar con la gente. También me habían hecho ver que el mando corresponde por lo general a la gente que puede ponerse de pie y decir lo que piensa. Solicité un cargo de profesor de oratoria en los cursos nocturnos de ampliación de las universidades de Columbia y Nueva York, pero las dos decidieron que podían arreglarse sin mi ayuda. Quedé entonces decepcionado, pero ahora doy gracias a Dios de que me rechazaran, porque comencé a enseñar en las escuelas nocturnas de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde tenía que obtener resultados concretos y obtenerlos rápidamente. ¿Cómo me vi puesto a prueba? Estos adultos no venían a mis clases en busca de títulos universitarios o de prestigio social. Venían por una sola razón: querían resolver sus problemas. Querían ser capaces de ponerse de pie y decir unas cuantas palabras en una reunión de negocios sin desmayarse de miedo. Los vendedores querían poder visitar a un cliente difícil sin tener que dar 3 vueltas a la cuadra concentrando valor. Querían desarrollar el aplomo y la confianza en sí mismos. Querían progresar en sus negocios. Querían disponer de más dinero para sus familias. Y como pagaban su instrucción a plazos, dejaban de pagar si no obtenían resultados, y a mí se me pagaba solo un porcentaje de los beneficios. Tenía que ser práctico si quería comer. En aquel tiempo me dije que estaba enseñando en condiciones desfavorables, pero ahora comprendo que obtenía un adiestramiento magnífico. Tenía que motivar a mis alumnos. Tenía que ayudarles a resolver sus problemas. Tenía que hacer cada sesión tan interesante que provocara en ellos el deseo de continuar. Era un trabajo que me entusiasmaba y que me gustaba. Quedé atónito al ver cuán rápidamente estos profesionales del comercio adquirían confianza en sí mismos y se aseguraban en muchos casos ascensos y aumentos de remuneración. Las clases iban constituyendo un triunfo que excedía de mis esperanzas más optimistas. Al cabo de 3 sesiones, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que me había negado un salario de $5 por noche, me estaba pagando $30 por noche de acuerdo con el porcentaje. En un principio enseñé solo oratoria, pero con el correr de los años vi que estos adultos también necesitaban la habilidad de ganar amigos e influir en las personas. Como no podía encontrar un texto adecuado sobre las relaciones humanas, lo escribí yo mismo. Fue escrito.
Pero no fue escrito al modo habitual, surgió de las experiencias de los adultos en estas clases. Lo llamé Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Como fue escrito únicamente como un libro de texto para mis propias clases de adultos, y como ya había escrito otros 4 libros de los que nadie ha oído hablar jamás, nunca soñé que este tendría una venta considerable. Soy quizás uno de los autores más asombrados que actualmente existen. A medida que corrían los años, fui comprendiendo que otro de los grandes problemas de estos adultos era la preocupación. Una gran mayoría de mis alumnos estaban dedicados a los negocios, como gerentes, vendedores, ingenieros, contadores. Constituían una sección transversal de todos los oficios y profesiones. Y casi todos tenían sus problemas. Había mujeres en las clases, profesionales y amas de casa. Y también tenían sus problemas. Era manifiesto que necesitaba un libro de texto sobre el modo de imponerse a la preocupación. Por lo tanto, traté de encontrar uno. Fui a la gran biblioteca pública neoyorquina de la Quinta Avenida y la calle 42 y descubrí con asombro que este centro solo tenía 22 libros bajo el rubro preocupación. También advertí, muy divertido, que tenía 189 libros bajo el rubro de gusanos. Había casi 9 veces más libros sobre gusanos que sobre preocupaciones. Asombroso, ¿no es así? Como la preocupación es uno de los mayores problemas que encara la humanidad, cabría suponer que todos los centros de enseñanza secundaria y universitaria del país darían un curso sobre cómo librarse de la preocupación. Sin embargo, si es que hay un curso así en una universidad cualquiera del país, nunca he oído hablar de él. No es extraño que David Seaburi dijera en su libro Cómo preocuparse eficazmente, How to Worry Successfully. Llegamos a la madurez con tan poca preparación para las presiones de la experiencia como un gusano de libro al que se le pidiera un ballet. ¿El resultado? Más de la mitad de las camas de hospitales están ocupadas por personas con enfermedades nerviosas o emocionales. Hojeé esos 22 libros sobre preocupaciones que descansaban en los estantes de la Biblioteca Pública de Nueva York. Además, adquirí todos los libros sobre el tema que pude encontrar. Sin embargo, no pude descubrir ninguno utilizable como texto en mi curso para adultos. Fue así como decidí escribir uno yo mismo. Comencé a prepararme para escribir este libro hace 7 años. ¿Cómo? Leyendo lo que filósofos de todas las épocas habían escrito acerca de la preocupación. También leí cientos de biografías, desde Confucio a Churchill. También tuve entrevistas con docenas de personas destacadas en todos los campos de la vida, como Jack Dempsey, el general Omar Bradley, el general Mark Clark, Henry Ford, Eleanor Roosevelt y Dorothy Dix. Esto fue solo el comienzo. Pero también hice algo que era más importante que las entrevistas y las lecturas. Trabajé durante 5 años en un laboratorio para librarse de las preocupaciones, un laboratorio que funcionaba en nuestras propias clases de adultos. Que yo sepa, es el primero y único laboratorio de su clase en el mundo. Lo que hicimos es esto: dimos a los alumnos una serie de normas sobre cómo dejar de preocuparse y les pedimos que aplicaran estas normas a sus propias vidas y dijeran después a la clase los resultados obtenidos. Otros dieron cuenta de las técnicas que habían utilizado en el pasado. Como resultado de esta experiencia, creo haber escuchado más conversaciones acerca de cómo me libré de la preocupación que cualquier otro individuo que haya pasado jamás por este mundo. Además, leí cientos de otras declaraciones sobre cómo me libré de la preocupación. Eran declaraciones que se me enviaban por correo, declaraciones que ganaron premios en nuestras clases, organizadas en todo el mundo. Por tanto, este libro no ha salido de una torre de marfil. Tampoco es una prédica académica sobre el modo en que la preocupación podría ser vencida. Por el contrario, he tratado de escribir un informe ágil, conciso y documentado sobre el modo en que la preocupación ha sido vencida por miles de adultos. Una cosa es cierta: este libro es práctico. Todos pueden hincarle los dientes. La ciencia es una colección de recetas afortunadas, dice el filósofo francés Valéry. Tal cosa es este libro: una colección de recetas afortunadas y sancionadas por el tiempo para librar nuestras vidas de la preocupación. Sin embargo, permítaseme una advertencia: no ha de encontrarse en él nada nuevo, sino muchas cosas que generalmente no se aplican. Y, si vamos a esto, ni usted ni yo necesitamos que nos digan nada nuevo. Sabemos lo bastante para llevar unas vidas perfectas. Todos hemos leído la regla áurea y el sermón de la montaña. Nuestro punto flaco no es la ignorancia, sino la inacción. La finalidad de este libro es reafirmar, ilustrar, estilizar, acondicionar y glorificar una serie de antiguas y básicas verdades.
Y, al mismo tiempo, darle a usted un golpe en la espinilla e inducirlo a hacer algo para aplicarlas. Usted no ha tomado este libro para enterarte de cómo fue escrito. Usted quiere acción. Muy bien, vamos a ello. Lea la parte primero y la parte segundo de este libro, y si no siente para entonces que ha adquirido un poder nuevo y una nueva inspiración para vencer a la preocupación y disfrutar de la vida, tire el libro al cajón de la basura. Este no es para usted. Dale Carnegie. Primera parte. Datos fundamentales que debe saber acerca de la preocupación. Viva en compartimientos estancos. En la primavera de 1871 un joven tomó un libro y leyó 22 palabras que tuvieron un profundo efecto en su futuro. Estudiante de medicina en el Hospital General de Montreal, estaba preocupado por sus exámenes finales, lo que debía hacer, a dónde iría, cómo se crearía una clientela, cómo se ganaría la vida. Las 22 palabras que este joven estudiante de medicina leyó en 1871 le ayudaron a convertirse en el médico más famoso de su generación. Organizó la mundialmente famosa Escuela de Medicina Johns Hopkins. Se convirtió en Regius Profesor de Medicina en Oxford, lo que constituye el mayor honor que se puede conceder a un médico en el Imperio Británico. Fue hecho caballero por el rey de Inglaterra. Cuando murió, hicieron falta 2 volúmenes con 1466 páginas para contar la historia de su vida. Su nombre es Sir William Osler. Aquí están las 22 palabras que leyó en la primavera de 1871, las 22 palabras de Thomas Carlyle que le ayudaron a vivir libre de preocupaciones. Lo principal para nosotros es no ver lo que se halla vagamente a lo lejos, sino lo que está claramente a mano. 42 años después, en una suave noche de primavera, cuando los tulipanes florecían en los jardines, Sir William Osler habló a los estudiantes de la Universidad de Yale. Dijo a estos estudiantes que solía suponerse que un hombre como él, que había sido catedrático en 4 universidades y había escrito un libro muy leído, tenía un cerebro de calidad especial. Declaró que esto era inexacto. Dijo que sus más íntimos amigos sabían que su cerebro era de la naturaleza más mediocre. ¿Cuál era, entonces, el secreto de su triunfo? Manifestó que este era debido a lo que llamó vivir en compartimientos estancos. ¿Qué quería decir con esto? Pocos meses antes de hablar en Yale, Sir William Osler había cruzado el Atlántico en un gran paquebote donde el capitán, de pie en el puente, podía apretar un botón y ¡zas! Se producía un estrépito de maquinaria y varias partes del barco quedaban aisladas entre ellas, aisladas en compartimientos estancos. Y el doctor Osler dijo a los estudiantes: ahora bien, cada uno de vosotros es una organización mucho más maravillosa que el gran paquebote, y efectúa un viaje más largo. Lo que os pido es que aprendáis a manejar la maquinaria que os permita vivir en compartimientos estancos al día, como el mejor modo de garantizar la seguridad del viaje. Subid al puente y comprobad si por lo menos los grandes mamparos funcionan bien. Apretad el botón y escuchad, en todos los niveles de vuestra vida, las puertas de hierro que cierran el pasado, los ayeres muertos. Apretad otro botón y cerrad, con una cortina metálica, el futuro, los mañanas que no han nacido. Así quedaréis seguros, seguros por hoy. Cerrad el pasado. Dejad que el pasado entierre a sus muertos. Cerrad los ayeres que han apresurado la marcha de los necios hacia un triste fin. Llevar hoy la carga de mañana unida a la de ayer hace vacilar al más vigoroso. Cerremos el futuro tan apretadamente como el pasado. El futuro es hoy. No hay mañana. El día de la salvación del hombre es aquí, ahora. El despilfarro de energías, la angustia mental y los desarreglos nerviosos estorban los pasos del hombre que siente ansiedad por el futuro. Cerrad, pues, apretadamente, los mamparos a proa y a popa y disponeos a cultivar el hábito de una vida en compartimientos estancos al día. ¿Quiso decir acaso el doctor Osler que no debemos hacer esfuerzo alguno para preparar el futuro? No. En absoluto. Pero continuó diciendo en ese discurso que el mejor modo de prepararse para el mañana es concentrarse, con toda la inteligencia, todo el entusiasmo, es hacer soberbiamente hoy el trabajo de hoy. Es este el único modo en que uno puede prepararse para el futuro. Sir William Osler invitó a los estudiantes de Yale a comenzar el día con la oración de Cristo: danos hoy el pan nuestro de cada día. Recordemos que esta oración pide el pan solamente para hoy. No se queja del pan rancio que comimos ayer y no dice tampoco: oh, Dios mío. Ha llovido muy poco últimamente en la zona triguera y podemos tener otra sequía. Si es así, ¿cómo podré obtener mi pan el próximo otoño? O supongamos que pierdo mi empleo. Oh, Dios mío. ¿Cómo podré conseguir entonces mi pan cotidiano?
No, esta oración nos enseña a pedir solamente el pan de hoy. El pan de hoy es el único pan que se puede comer. Hace años un filósofo sin un centavo deambulaba por un país pedregoso donde las gentes se ganaban la vida de modo muy duro. Un día se congregó una multitud a su alrededor en una altura. Y el filósofo pronunció lo que constituye probablemente el discurso más citado de todos los tiempos: no os cuidéis, pues, del mañana, porque el mañana cuidará de sus propias cosas. Cada día trae su afán. Muchos han rechazado estas palabras de Jesús: no os cuidéis del mañana. Han rechazado estas palabras como un consejo de perfección, como cosa de misticismo oriental. Y dicen: tengo que cuidarme del mañana. Tengo que asegurarme para proteger a mi familia. Tengo que ahorrar dinero para mi vejez. Tengo que establecer planes y prepararme para salir adelante, claro que sí. Ello es indudable. Lo que pasa es que esas palabras de Jesús, traducidas hace más de 300 años, no significan hoy lo que significaban durante el reinado del rey Jacobo. Hace 300 años la palabra cuidado significaba frecuentemente ansiedad. Las versiones modernas de la Biblia citan a Jesús con más exactitud al decir: no tengáis ansiedad por el mañana. Hay que cuidar del mañana por todos los medios, meditando, proyectando y preparándose. Pero sin ansiedades. Durante la guerra, nuestros jefes militares proyectaban para el mañana, pero no podían permitirse el dejarse ganar por la ansiedad. El almirante Ernest J. King, que mandó la Marina de los Estados Unidos, dijo: he proporcionado los mejores hombres con los mejores equipos y les he señalado la misión que parece más acertada. Es todo lo que puedo hacer. Y continuó: si hunden a uno de nuestros barcos, no puedo ponerlo a flote. Si está destinado a hundirse, no puedo evitarlo. Vale mucho más que dedique mi tiempo a los problemas de mañana que a enojarme con los de ayer. Además, si dejo que estas cosas se apoderen de mí, no duraré mucho tiempo. En paz o en guerra, la principal diferencia entre el modo de pensar bueno y el malo radica en esto: el buen pensar examina las causas y los efectos y lleva a proyectos lógicos y constructivos. El mal pensar conduce frecuentemente a la tensión y a la depresión nerviosa. Tuve el privilegio de visitar a Arthur I. Sulzberger 1935-1961, editor de uno de los más famosos diarios del mundo, The New York Times. Sulzberger me dijo que, cuando la Segunda Guerra Mundial envolvió a toda Europa, quedó tan aturdido, tan preocupado por el futuro, que apenas podía dormir. Se levantaba muchas veces a medianoche, tomaba unas telas y unas pinturas, se miraba a un espejo e intentaba retratarse. No sabía nada de pintura, pero pintaba de todos modos, a fin de borrar de su espíritu las preocupaciones. Sulzberger también me dijo que nunca fue capaz de conseguir esto y encontrar la paz hasta que adoptó un lema de 5 palabras de un himno religioso: un paso me es bastante. Conduce, amable luz. Mi guía tú serás, que lo distante no quiero ver. Un paso me es bastante. Hacia aquella misma época, un joven de uniforme, en algún punto de Europa, estaba aprendiendo la misma lección. Se llamaba Ted Benjermino y era de Baltimore, Maryland. Estaba muy preocupado y cayendo en un caso agudo de agotamiento de combatiente. Ted Benjermino escribe en abril de 1945: mis preocupaciones habían provocado lo que los médicos llaman un colon transverso espasmódico. Es un estado que causa un intenso sufrimiento. Si la guerra no hubiese acabado cuando acabó, tengo la seguridad de que mi derrumbamiento físico hubiera sido completo. Mi agotamiento era total. Era suboficial a cargo del registro de sepulturas de la 94A. División de Infantería. Mi función consistía en ayudar a organizar y conservar los registros de los muertos, los desaparecidos y los hospitalizados. También tenía que ayudar a desenterrar los cadáveres de los soldados aliados o enemigos que habían caído y sido enterrados apresuradamente en hoyos superficiales en plena batalla. Tenía que reunir los efectos personales de estos hombres y procurar que los mismos fueran entregados a los padres o parientes cercanos que pudieran tenerlos en mucho. Siempre estaba con la preocupación de que pudiéramos cometer embarazosos y costosos errores. Me preguntaba si podría salir de todo aquello con bien. Me preguntaba si podría alguna vez tener en mis brazos a mi hijo único, un hijo de 16 meses, al que nunca había visto. Estaba tan preocupado y agotado que perdí más de 15 kilos. Era un verdadero frenesí y me sentía fuera de quicio. Me miraba a las manos, que apenas eran más que pellejo y huesos. Estaba aterrado ante la idea de volver a casa convertido físicamente en una ruina. Me sentía deprimido y lloraba como un chiquillo. Estaba tan trastornado que las lágrimas me brotaban en cuanto me veía a solas.
Hubo un período poco después de iniciada la batalla de la Saliente en que lloraba con tanta frecuencia que casi abandoné la esperanza de volver a considerarme un ser humano normal. Terminé en un dispensario del ejército. Un médico militar me dio consejos que cambiaron mi vida por completo. Después de hacerme un examen físico detenido me dijo que mi enfermedad era mental. Me dijo esto: Ted, quiero que se diga usted que su vida es como un reloj de arena. Usted sabe que hay miles de granos de arena en lo alto de tales artefactos y que estos granos pasan lentamente por el estrecho cuello del medio. Ni usted ni yo podríamos hacer que los granos pasaran más deprisa sin estropear el reloj. Usted, yo y cualquier otro somos como relojes de arena. Cuando empezamos la jornada, hay ante nosotros cientos de cosas que sabemos que tenemos que hacer durante el día, pero, si no las tomamos una a una y hacemos que pasen por el día lentamente y a su debido ritmo, como pasan los granos por el estrecho cuello del reloj de arena, estamos destinados a destruir nuestra estructura física o mental, sin escapatoria posible. He practicado esta filosofía en todo instante desde que un médico militar me la proporcionó. Un grano de arena cada vez. Una tarea cada vez. Este consejo me salvó física y mentalmente durante la guerra y también me ha ayudado en mi situación presente en la profesión. Soy empleado verificador de existencias de la compañía de crédito comercial de Baltimore. Vi que había en mi profesión los mismos problemas que habían surgido durante la guerra, docenas de cosas que había que hacer enseguida, con muy poco tiempo para hacerlas. Las existencias eran insuficientes. Teníamos que manejar nuevos formularios, que hacer una nueva distribución de las existencias, que cambiar direcciones, que abrir y cerrar oficinas y que abordar otros muchos asuntos. En lugar de ponerme tenso y nervioso, recordé lo que el médico me había dicho: un grano de arena cada vez, una tarea cada vez. Repitiéndome estas palabras a cada instante, realicé mi trabajo de un modo muy eficiente y sin aquella sensación de confusión y aturdimiento que estuvo a punto de acabar conmigo en el campo de batalla. Uno de los comentarios más aterradores sobre nuestro actual modo de vida es recordar que la mitad de las camas de nuestros hospitales están ocupadas por pacientes con enfermedades nerviosas y mentales, por pacientes que se han derrumbado bajo la abrumadora carga de los acumulados ayeres y los temidos mañanas. Sin embargo, una gran mayoría de estas personas estarían paseándose hoy por las calles, llevando vidas felices y útiles, con solo haber escuchado las palabras de Jesús: no tengáis ansiedad por el mañana. O las palabras de Sir William Osler: vivid en compartimientos estancos. Usted y yo estamos en este instante en el lugar en que se encuentran dos eternidades: el vasto pasado que ya no volverá y el futuro que avanza hacia la última sílaba del tiempo. No nos es posible vivir en ninguna de estas dos eternidades, ni siquiera durante una fracción de segundo. Pero, por intentar hacerlo, podemos quebrantar nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Por tanto, contentémonos con vivir el único tiempo que nos está permitido vivir desde ahora hasta la hora de acostarnos. Todo el mundo puede soportar su carga, por pesada que sea, hasta la noche. Todo el mundo puede realizar su trabajo, por duro que sea, durante un día. Todos pueden vivir suavemente, pacientemente, de modo amable y puro, hasta que el sol se ponga. Y esto es todo lo que la vida realmente significa. Así escribió Robert Louis Stevenson. Sí, esto es todo lo que la vida exige de nosotros, pero la señora E. Cashiel, de Saginaw, Michigan, fue llevada a la desesperación, y hasta el borde del suicidio, antes de que aprendiera a vivir solo hasta la hora de acostarse. La señora Shield me contó su historia y habló de este modo: en 1937 perdí a mi marido. Estaba muy deprimida y casi sin un centavo. Escribí a mi anterior patrón, el señor Leon Roach, de la Roach Fowler Company de Kansas City, y conseguí que me devolvieran mi antiguo empleo. Anteriormente me había ganado la vida vendiendo libros escolares a las juntas de enseñanza urbanas y rurales. Había vendido mi coche 2 años antes, cuando mi marido cayó enfermo, pero me las arreglé y arañé el suficiente dinero para pagar la cuota de un coche de segunda mano, lo que me permitió vender libros de nuevo. Pensé que volver a las carreteras me ayudaría a vencer mi depresión, pero conducir y comer a solas resultó superior a mis fuerzas. Parte de mi territorio no producía mucho y tenía dificultades para pagar las cuotas del coche, aunque eran muy pequeñas. En la primavera de 1938 estaba trabajando por el contorno de Versailles, Missouri. Las escuelas eran pobres y los caminos malos. Estaba tan solitaria y desalentada que llegué a pensar en el suicidio. Me parecía que el triunfo era imposible. Mi vida no tenía finalidad. Me asustaba el despertarme cada mañana para enfrentar la existencia.
Tenía miedo de todo, de no poder pagar las cuotas del coche, de retrasarme en los alquileres de mi habitación, de no tener lo suficiente para comer. Temía que mi salud se quebrantara y que careciera de dinero para llamar al médico. Lo que me impedía suicidarme era pensar en la pena que causaría a mi hermana y en que no habría dinero para pagar mi entierro. Pero un día leí un artículo que me sacó de mi desaliento y me dio el valor de vivir. Nunca dejaré de agradecer a una inspirada frase a este artículo. Decía: cada día es una nueva vida para el hombre sabio. Copié esta frase y la coloqué en el parabrisas de mi automóvil. Allí podía verla mientras conducía. Encontré que no resultaba tan duro vivir un solo día cada vez. Aprendí a olvidar los ayeres y a no pensar en los mañanas. Cada mañana, me decía, hoy es una nueva vida. Había conseguido vencer mi miedo a la soledad, mi miedo a la pobreza. Ahora soy feliz y prospero bastante. Poseo entusiasmo y tengo amor a la vida. Ahora sé que no debo nunca tener miedo, con independencia de lo que la vida me pueda reservar. Ahora sé que no debo temer al futuro. Ahora sé que debo vivir un día cada vez y que cada día es una nueva vida para el hombre sabio. ¿De quién se creerá que son los versos que siguen? Feliz es solo el hombre bien templado que de hoy se hace dueño indiscutido, que al mañana increparle puede osado. Extrema tu rigor, que hoy he vivido. Estas palabras parecen modernas, ¿no es así? Sin embargo, fueron escritas 30 años antes de que naciera Cristo por el poeta romano Horacio. Una de las cosas más trágicas acerca de la naturaleza humana que yo conozca es la tendencia de todos nosotros a escapar de la vida. Todos soñamos con un mágico jardín de rosas que vemos en el horizonte, en lugar de disfrutar de las rosas que florecen al pie de nuestras ventanas. Cabe preguntarse por qué somos tan necios, tan trágicamente necios. Stephen Leacock escribió: qué extraña es nuestra breve procesión por la vida. El niño dice cuando sea un chico grande. ¿Pero qué es eso? El chico grande dice cuando sea mayor. Y el mayor dice cuando me case. ¿Pero qué es ser casado, en fin de cuentas? El pensamiento cambia a cuando pueda retirarme. Y después, cuando llega el retiro, se vuelve la vista hacia el paisaje atravesado. Parece correr por él un viento frío. Hay algo que no se ha logrado y que desaparece. La vida, según lo aprendamos demasiado tarde, está en vivir, en el tejido de cada día y cada hora. El extinto Edward S. Evans, de Detroit, casi se mató con sus preocupaciones antes de comprender que la vida está en vivir, en el tejido de cada día y cada hora. Criado en la pobreza, Edward Evans ganó su primer dinero vendiendo periódicos y después trabajó como empleado de un tendero. Más adelante, con 7 bocas que alimentar, consiguió un empleo de ayudante de bibliotecario. La paga era ínfima, pero tenía miedo de abandonar la colocación. Pasaron 8 años antes de que se decidiera a proceder por su cuenta. Pero, una vez decidido, organizó con una inversión original de $55 tomados a préstamo un negocio que le procuraba $20,000 anuales. Después vino una helada terrible. Avaló un fuerte pagaré de un amigo y el negocio de este quebró. Tras este desastre vino otro. El banco donde tenía todo su dinero se hundió. No solamente perdió Evans cuanto tenía, sino que quedó con una deuda de $16,000. Sus nervios no podían resistir. Y me contó no podía ni dormir ni comer. Era una enfermedad extraña. Las preocupaciones y nada más que las preocupaciones provocaron esta enfermedad. Un día, cuando iba calle abajo, me desmayé y caí en la acera. Ya no podía caminar. Me metieron en la cama y mi cuerpo se llenó de diviesos. Estos diviesos avanzaban hacia adentro, y permanecer en la cama se convirtió en una agonía. Cada día estaba más débil. Finalmente el médico me dijo que solo tenía 2 semanas más de vida. Quedé aterrado. Concentré toda mi voluntad y, tendido en el lecho, esperé mi fin. No había ya motivo para luchar o preocuparse. Me abandoné con profundo alivio y me dormí. No había dormido 2 horas seguidas desde hacía semanas, pero, ahora, con mis problemas terrenales tocando a su término, dormí como una criatura. Mi agotamiento comenzó a desaparecer. Volvió mi apetito. Recuperé peso. Unas cuantas semanas después pude caminar con muletas. Y mes y medio después pude volver a trabajar. Había estado ganando $20,000 por año. Ahora me tenía que contentar con un empleo de $30 semanales. Mi nuevo empleo consistía en vender tarugos que se colocan detrás de las ruedas de los automóviles cuando estos son cargados. Tenía ya aprendida la lección. Se habían acabado las preocupaciones para mí. Ya no me lamentaba de lo sucedido en el pasado. Ya no tenía miedo del futuro.
Concentré mi tiempo, mi energía y mi entusiasmo en la venta de esos tarugos. Edward S. Evans subió ahora muy deprisa. En pocos años llegó a presidente de la compañía. Su compañía, la Evans Product Company, lleva ya mucho tiempo incluida en las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York. Si alguna vez van ustedes por aire a Groenlandia, cabe que aterricen en el aeropuerto de Evans, un aeropuerto nombrado en su honor. Pero Edward S. Evans no hubiera conseguido estos triunfos si no hubiese aprendido a vivir en compartimientos estancos. Recordarán lo que dijo la Reina Blanca: la regla es mermelada mañana y mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy. Casi todos nosotros nos lo pasamos preocupándonos por la mermelada de ayer y por la de mañana, en vez de untar ahora mismo la mermelada en nuestro pan. Hasta el gran filósofo francés, Montaigne, cometió ese error. Mi vida, dijo, ha estado llena de terribles desdichas, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Lo mismo me ha pasado a mí, y a ustedes. Pensad, dijo Dante, que este día nunca volverá a amanecer. La vida se desliza con increíble rapidez. Nos precipitamos a través del espacio a más de 30 kilómetros por segundo. Hoy es nuestra posesión más valiosa. Es lo único de que somos realmente dueños. Tal es la filosofía de Lowell Thomas. Recientemente pasé un fin de semana en su granja. Observé que tenía en un marco que colgaba de la pared en su puesto de radiotransmisión, en forma que pudiera siempre verlas, las siguientes palabras del Salmo Xviri. Este es el día hecho por el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. John Ruskin tenía sobre su mesa una simple piedra en la que estaba grabada una palabra: hoy. Y si yo no tengo una piedra sobre mi mesa, tengo pegado en mi espejo un poema que leo todas las mañanas al afeitarme, un poema que Sir William Osler siempre tenía a la vista, un poema escrito por el famoso dramaturgo indio Kalidasa. Salutación al alba, mira a este día. Porque es la vida, la mismísima vida de la vida. En su breve curso están todas las verdades y realidades de tu existencia. La bendición del desarrollo, la gloria de la acción, el esplendor de las realizaciones. Porque el ayer es solo un sueño y el mañana solo una visión, pero el hoy bien vivido hace de todo ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Mira bien, pues, a este día. Tal es la salutación del alba. Por tanto, la primera cosa que se debe saber acerca de la preocupación es esta: si quiere usted que no entre en su vida, haga lo que Sir William Osler hizo. 1. Cierre las puertas de hierro al pasado y al futuro. Viva en compartimientos estancos al día. ¿Por qué no se formula usted estas preguntas y escribe sus respuestas? 1. ¿Tiendo a huir de la vida presente con el fin de preocuparme por el futuro o añoro algún mágico jardín de rosas que veo en el horizonte? 2. ¿Amargo a veces mi presente lamentándome de cosas que sucedieron en el pasado, de cosas que terminaron y no tienen remedio? 3. ¿Me levanto por la mañana dispuesto a tomar el día, a sacar el máximo provecho de estas 24 horas? 4. ¿Puedo conseguir más cosas de la vida viviendo en compartimientos estancos al día? 5. ¿Cuándo comenzaré a hacer esto? ¿La semana próxima? ¿Mañana? Hoy. Una fórmula mágica para resolver situaciones de preocupación. ¿Quieren ustedes una receta rápida y probada para enfrentar situaciones de preocupación? ¿Una técnica que se pueda utilizar desde ahora, antes de continuar esta lectura? En tal caso, déjenme que les hable del método elaborado por Willis H. Carrier, el brillante ingeniero que creó la industria del aire acondicionado y que está ahora al frente de la mundialmente famosa Carrier Corporation en Syracuse, Nueva York. Es una de las mejores técnicas que conozca acerca del modo de resolver los problemas de la preocupación y la obtuve del propio señor Carrier cuando almorzamos juntos un día en el Club de Ingenieros de Nueva York. El señor Carrier me dijo: cuando era joven, trabajé en la Buffalo Forge Company en Buffalo, Nueva York. Se me asignó la tarea de instalar un mecanismo para limpiar el gas en una fábrica de la Pittsburgh Plate Glass Company en Crystal City, Missouri. Era una fábrica que costaba millones de dólares. La finalidad de esta instalación era eliminar las impurezas del gas, en forma que éste pudiera arder sin daño para las máquinas. Este método de purificación del gas era nuevo. Había sido probado solo una vez con anterioridad y en condiciones diferentes. En mi trabajo de Crystal City surgieron dificultades imprevistas. La instalación funcionó a su modo, pero no lo bastante bien para hacer frente a la garantía que se había dado. Quedé abrumado por mi fracaso. Era casi como si alguien me hubiera dado un mazazo en la cabeza. Mi estómago y mi intestino comenzaron a causarme serias molestias.
Durante algún tiempo estuve tan preocupado que no pude dormir. Finalmente el sentido común me recordó que la preocupación no me llevaba a ninguna parte. Por lo tanto, elaboré un modo de tratar mi problema sin preocuparme. Este modo funcionó a las mil maravillas. He estado utilizando esta técnica desde hace más de 30 años. Es sencilla y cualquiera puede utilizarla. Consiste en 3 pasos. Paso primero, analicé la situación valientemente y con honradez y me imaginé lo peor que pudiera sucederme como consecuencia de este fracaso. No iban a meterme en la cárcel ni a fusilarme. Esto era indudable. Existía, es cierto, la posibilidad de que perdiera mi trabajo y también la de que mis patrones tuvieran que retirar la maquinaria y perder los $20.000 que habían invertido en la instalación. Paso segundo. Después de imaginarme lo peor que pudiera sucederme, me hice a ello y lo acepté, si resultara necesario. Me dije este fracaso será un golpe para mi hoja de servicios y puede significar la pérdida de mi empleo, pero, si así fuera, siempre podré encontrar otro trabajo. Las condiciones pueden ser aún peores, y en lo que se refiere a mis patrones. Bien, tienen que comprender que estamos haciendo experimentos con un método nuevo de purificar el gas y, si este ensayo les cuesta $20.000, pueden soportarlo perfectamente. Pueden cargarlo a investigaciones, porque se trata de un experimento. Después de descubrir lo peor que pudiera sucederme, de hacerme a ello y de aceptarlo, si resultara necesario, ocurrió algo en extremo importante. Inmediatamente, sentí un alivio y una paz que no había experimentado desde hacía días. Paso tercero. Desde entonces, dediqué con calma mi tiempo y mi energía a tratar de mejorar lo peor que ya tenía mentalmente aceptado. Traté ahora de dar con el modo y los medios de reducir la pérdida de $20.000 que encarábamos. Hice varias pruebas y finalmente llegué a la conclusión de que, si invertíamos otros $5.000 de equipo, nuestro problema quedaría resuelto. Hicimos esto y, en lugar de que la firma perdiera $20.000, ganamos $15.000. Probablemente nunca hubiera conseguido esto si hubiese continuado preocupándome, porque una de las peores características de la preocupación es que destruye nuestra capacidad de concentración. Cuando nos preocupamos, nuestros espíritus andan de aquí para allí, sin pararse en ninguna parte, en forma que perdemos toda facultad de decidirnos. En cambio, cuando nos obligamos a encarar lo peor y a aceptarlo mentalmente, eliminamos todas esas imaginaciones y nos colocamos en condiciones de concentrarnos en nuestro problema. Este incidente que he relatado ocurrió hace muchos años. Lo expuesto funcionó tan bien que lo he estado utilizando desde entonces. Y, como resultado, mi vida ha estado casi completamente libre de preocupaciones. Ahora bien, ¿por qué la fórmula mágica de Willis H. Carrier es tan valiosa y tan práctica desde el punto de vista psicológico? Porque nos saca de las negras nubes en que andamos a tientas cuando la preocupación nos ciega. Hace que pisemos tierra firme. Sabemos dónde estamos. Y si no pisamos tierra firme, ¿cómo es posible que podamos pensar con fundamento en nada? El profesor William James, el padre de la psicología aplicada, falleció en 1910, pero si viviera y oyera esta fórmula de encarar lo peor, la aprobaría con entusiasmo. ¿Que cómo lo sé? Porque dijo a sus propios alumnos: aceptad que haya sido así, porque la aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier calamidad. La misma idea fue expresada por Lin Yutang en su muy leído libro La importancia de vivir. Este filósofo chino declaró: la verdadera paz de espíritu viene de la aceptación de lo peor. Psicológicamente, creo que esto significa una liberación de energía, así es, exactamente. Psicológicamente significa una nueva liberación de energía. Cuando aceptamos lo peor, ya no tenemos nada que perder. Y esto significa automáticamente que tenemos todo que ganar. Willis H. Carrier manifestó inmediatamente: sentí un alivio y una paz que no había experimentado desde hacía días. Desde entonces, pude pensar. Es lógico, ¿no es así? Sin embargo, millones de personas han destrozado sus vidas en furiosos torbellinos, porque se negaban a aceptar lo peor. Se negaban a mejorar a partir de aquí. Se negaban a salvar lo que se pudiera del naufragio. En lugar de intentar reconstruir su fortuna, se enzarzaban en una áspera y violenta lucha con la experiencia. Y terminaban víctimas de ese rumiar ideas fijas que se llama melancolía. ¿Quieren ustedes ver cómo otra persona adoptó la fórmula mágica de Willis H. Carrier y la aplicó a sus propios problemas? Bien, aquí hay un ejemplo, el de un comerciante de combustible de Nueva York que era alumno de una de mis clases.
Este alumno se expresó así: era víctima de un chantaje. No lo creía posible, no creía que fuera posible salvo en las películas, pero era un chantaje. Lo que sucedió fue esto: la compañía petrolera a cuyo frente estaba poseía una serie de camiones de reparto y contaba con cierto número de choferes. En aquel tiempo las regulaciones de la guerra estaban rigurosamente en vigor y se nos racionaba en cuanto al combustible que podíamos entregar a cada uno de nuestros clientes. Yo no lo sabía, pero, al parecer, algunos de nuestros choferes habían estado entregando menos combustible del debido a nuestros clientes regulares y revendiendo después el excedente a sus clientes propios. La primera indicación que tuve de estas transacciones ilegítimas se produjo cuando un hombre que declaró ser inspector del gobierno vino a verme un día y me pidió dinero por su silencio. Había obtenido pruebas documentales de lo que nuestros choferes habían estado haciendo y amenazaba con entregar estas pruebas en la oficina del fiscal del distrito si yo no aceptaba sus exigencias. Sabía, desde luego, que no tenía motivos de preocuparme, personalmente, por lo menos. Pero sabía también que la ley dice que una firma es responsable por los actos de sus empleados. Además, sabía que si el asunto iba a los tribunales y se aireaba en los diarios, esta mala publicidad arruinaría mi negocio. Y yo estaba orgulloso de mi negocio. Había sido fundado por mi padre 24 años antes. Estaba tan preocupado que caí enfermo. No comí ni dormí en 3 días. Me paseaba de aquí para allí como un loco. ¿Pagaría el dinero $5.000, o diría a aquel hombre que siguiera su camino e hiciese lo que le diera la gana? En cualquiera de los dos casos el asunto terminaba en una pesadilla. En estas circunstancias sucedió que tomé el folleto sobre cómo librarse de las preocupaciones que me habían dado en mi clase Carnegie de oratoria. Comencé a leerlo y llegué al relato de Willis H. Carrier. «Encara la peor», decía. Ante esto, me pregunté qué es lo peor que puede sucederme si me niego a pagar y estos chantajistas entregan sus constancias al fiscal del distrito. La respuesta era la ruina de mi negocio. Tal era lo peor que podía sucederme. No podía ir a la cárcel. Todo lo que podía ocurrir era que la publicidad que se diera al asunto me arruinara. Y yo entonces me dije: muy bien, mi negocio se ha ido al traste. Lo acepto mentalmente. ¿Y qué más? Bien, una vez arruinado, tendría probablemente que buscarme otro trabajo. No era la cosa tan mala. Sabía mucho sobre combustible. Había varias firmas que me emplearían muy a gusto. Comencé a sentirme mejor. Las sombras en que había vivido durante 3 días y 3 noches se disiparon un poco. Mis emociones remitieron. Y con asombro por mi parte, fui capaz de pensar. Tenía la cabeza suficientemente despejada para abordar el paso tercero: mejorar lo peor. Al pensar en las soluciones, se me presentó un punto de vista completamente nuevo. Si yo contara todo lo sucedido al fiscal, este podría encontrar alguna fórmula en la que yo no había caído. Sé que parece estúpido decir que esto no se me había ocurrido antes, pero, desde luego, yo no había meditado. Había estado solamente preocupándome. Inmediatamente decidí que lo primero que haría por la mañana sería hablar con el fiscal. Después me metí en la cama y dormí como un lirón. ¿Cómo terminó la cosa? Bien, a la mañana siguiente, mi abogado me dijo que fuera a ver al fiscal del distrito y le contara toda la verdad. Es lo que hice. Acabado mi relato, quedé atónito al oír del fiscal que aquella banda de chantajistas estaba operando desde hacía meses y que el hombre que actuaba como agente de gobierno era un granuja buscado por la policía. Qué alivio fue oír esto después de haberme atormentado durante 3 días y 3 noches preguntándome si debía entregar los $5.000 a un pillo profesional. Esta experiencia me enseñó una lección para siempre. Ahora, siempre que me veo ante un serio problema que amenaza con preocuparme, le aplico lo que denomino la vieja fórmula de Willis H. Carrier. Si ustedes creen que Willis H. Carrier tuvo problemas, aún no han oído nada. Les contaré la historia de Harold P. Aney, de Winchester, Massachusetts, tal como él mismo me la contó el 17 de noviembre de 1948 en el Hotel Statler, de Boston. Allá por los años 20, me dijo, estaba tan preocupado que las úlceras empezaron a devorarme el estómago. Una noche tuve una hemorragia terrible. Me llevaron a un hospital vinculado a la Facultad de Medicina de la Northwestern University de Chicago. Perdí la mitad de mi peso. Estaba tan mal que me ordenaron que ni siquiera levantara la mano. 3 médicos, entre ellos un célebre especialista en úlceras, dijo que mi caso era incurable. Vivía a base de polvos antiácidos y una cucharada de leche con crema cada hora.
Una enfermera me introducía un tubo de goma en el estómago todas las mañanas y todas las noches, y me extraía el contenido. Así pasaron meses. Al fin me dije a mí mismo: oye, Earl May, si lo único que te espera es la muerte, será mejor que aproveches el poco de tiempo que te queda. Siempre has querido viajar alrededor del mundo antes de morir. Si deseas hacerlo, tendrá que ser ahora. Cuando les dije a mis médicos que pensaba viajar alrededor del mundo y bombearme el estómago 2 veces por día, quedaron estupefactos. Imposible. Jamás habían oído semejante cosa. Me advirtieron que si emprendía ese viaje, me sepultarían en el mar. No, no, repliqué. He prometido a mis parientes que me enterrarán en la sepultura familiar de Broken Bow, Nebraska. Por tanto, llevaré el féretro conmigo. Compré un féretro, lo llevé a bordo, y llegué a un arreglo con la compañía de navegación para que, en caso de mi muerte, pusieran mi cadáver en un compartimiento frigorífico y lo mantuvieran allí hasta que el barco regresara. Y partí de viaje, con el espíritu del viejo Ornar. Disfrutemos, así, cuanto antes podamos que el polvo nos devore ruin. Antes que polvo en polvo nos volvamos, sin vino ni amor. Y también sin fin. No bien me embarqué en el Presidente Adams en Los Ángeles y zarpé hacia Oriente, me sentí mejor. Poco a poco dejé los polvos antiácidos y el bombeo de estómago. Pronto empecé a comer toda clase de alimentos, inclusive mezclas extrañas que hubiesen podido matarme. A medida que avanzaban las semanas, hasta fumé largos cigarros y bebí licores. Me divertí más que nunca en años. Nos vimos en medio de monzones y tifones capaces de llevarme al féretro, aunque solo fuera de miedo, pero fue magnífica esa aventura. En el barco jugué, canté y me hice de nuevos amigos. No me acostaba hasta la madrugada. Cuando llegamos a China y la India, comprendí que las zozobras que había padecido en casa a causa de los negocios eran un paraíso comparadas con la pobreza y la miseria del Oriente. Acabé con mis insensatas preocupaciones y me sentí muy bien. Cuando volví a Norteamérica había ganado 40 kilos de peso. Me había olvidado casi de que había tenido úlceras. Nunca en mi vida me sentí mejor. Me apresuré a revender el féretro al dueño de las pompas fúnebres y volví a ocuparme de mis negocios. Desde entonces no he estado enfermo ni un solo día. Earl P. Aney me dijo que ahora comprende que estaba aplicando los mismos principios que Willis H. Carrier para controlar la preocupación. Primero, me pregunté, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? La respuesta fue la muerte. Segundo, me preparé para enfrentar la muerte. Debía hacerlo. No había elección. Los médicos decían que mi caso era fatal. Tercero, procuré mejorar la situación obteniendo de la vida los mayores goces posibles en el poco tiempo que me quedaba. Sí, continuó, si seguía preocupándome después de embarcarme, sin duda regresaría en el féretro. Pero me tranquilicé, y olvidé mis preocupaciones. Y esa serenidad me inyectó nuevas energías que me salvaron la vida. Por tanto, la regla 2 es: si usted tiene un problema de preocupación, aplique la fórmula mágica de Willis H. Carrier haciendo estas 3 cosas. 1. Pregúntese qué es lo peor que puede sucederme. 2. Prepárese a aceptarlo, si ello es necesario. 3. Después, tranquilamente, proceda a mejorar lo peor. El daño que la preocupación puede hacernos. Aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. Dr. Alexis Carrel. Hace muchos años un vecino llamó a mi puerta y me instó a que me vacunara y vacunara a toda mi familia contra la viruela. Era uno de los miles de voluntarios que estaban llamando a todas las puertas de la ciudad de Nueva York. Asustadas, las gentes esperaban horas enteras para ser vacunadas. Los puestos de vacunación se abrían, no solo en los hospitales, sino también en estaciones de bomberos, puestos de policía y grandes fábricas. Más de 2000 médicos y enfermeras trabajaron febrilmente noche y día, vacunando a las multitudes. ¿Cuál era la causa de toda esta excitación? 8 personas de la ciudad de Nueva York tenían viruela y otras 2 habían fallecido. Eran 2 muertes en una población de casi 8 millones. Ahora bien, yo había vivido en Nueva York durante más de 37 años y, sin embargo, nadie había llamado a mi puerta para prevenirme contra la enfermedad emocional de la preocupación, una enfermedad que, durante los últimos 37 años, ha causado 10.000 veces más daño que la viruela. Ningún visitante me ha advertido que una persona de cada 10 entre las que viven ahora en los Estados Unidos padecerá un desfallecimiento nervioso, causado en la mayoría de los casos por la preocupación y las emociones. Por esta razón escribo este artículo para llamar a las puertas de ustedes y prevenirles.
El gran ganador del Premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, dijo: aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. Y otro tanto sucede con las amas de casa, veterinarios y albañiles. Hace unos cuantos años pasé mis vacaciones paseando en automóvil por Texas y Nuevo México en compañía del Dr. O.F. Gover, médico jefe de la Gulf Colorado and Santa Fe Hospital Association. Hablamos acerca de los efectos de la preocupación y mi compañero me dijo: el 70% de todos los pacientes que acuden a los médicos podrían curarse por sí mismos con solo liberarse de sus temores y preocupaciones. Y no piense por un momento que quiero decir que sus enfermedades son imaginarias. Sus enfermedades son tan reales como un terrible dolor de muelas y en ocasiones 100 veces más graves. Me refiero a enfermedades como la indigestión nerviosa, algunas úlceras del estómago, perturbaciones cardíacas, el insomnio, algunas jaquecas y algunos tipos de parálisis. Estas enfermedades son reales. Sé de qué estoy hablando, porque yo mismo he padecido una úlcera de estómago durante 12 años. El miedo causa preocupación. La preocupación pone a uno tenso y nervioso, afecta a los nervios del estómago, cambia los jugos gástricos de normales a anormales y frecuentemente provoca úlceras estomacales. El Dr. Joseph F. Montague, autor del libro Nervios y problemas del estómago, Nervous Stomach Trouble, dice algo muy parecido. Dice esto: las úlceras del estómago no vienen de lo que se come. Vienen de lo que está comiendo a uno. El Dr. W. C. Álvarez, de la Clínica Mayo, asegura con frecuencia las úlceras empeoran o mejoran de acuerdo con las subidas y bajadas de las perturbaciones emocionales. Esta declaración se ve confirmada por un estudio de 15.000 pacientes tratados de desórdenes digestivos en la Clínica Mayo. 4 de cada 5 de ellos no tenían una base física para sus enfermedades del estómago. El miedo, la preocupación, el odio, un egoísmo supremo y la incapacidad para ajustarse al mundo de las realidades eran en buena parte las causas de sus enfermedades y sus úlceras de estómago, de acuerdo con la revista Life. Hoy está en la lista de las 10 enfermedades más fatales. Recientemente estuve en correspondencia con el Dr. Harold C. Aben, de la Clínica Mayo. Este médico leyó un informe en la reunión anual de la Asociación Norteamericana de Médicos y Cirujanos Industriales y declaró que había efectuado un estudio de 176 ejecutivos que tenían un promedio de edad de 44,3 años. E informó que algo más de una tercera parte de estos ejecutivas padecían uno de los 3 achaques peculiares de una vida de tensión: enfermedad del corazón, úlceras del aparato digestivo y presión sanguínea alta. Piensen ustedes. Una tercera parte de nuestros ejecutivos están echando a perder sus organismos con enfermedades cardíacas, úlceras y presiones altas antes de llegar a los 45 años. ¿Qué precio para el éxito? Y ni siquiera lo compran. ¿Cabe considerar pagar el éxito, la prosperidad en los negocios con úlceras de estómago y perturbaciones del corazón? ¿Qué consigue una persona si gana el mundo entero y pierde la salud? Aunque fuera dueño del mundo, solo podría dormir en una cama a la vez y comer 3 veces por día. Cualquier mozo de cuerda puede hacer esto y probablemente dormir más profundamente y disfrutar más de sus comidas que un poderoso hombre de negocios. Francamente, prefiero ser una simple persona sin responsabilidad que en la ruina a los 45 años por el afán de estar dirigiendo una empresa de ferrocarriles o una fábrica de cigarrillos. Uno de los fabricantes de cigarrillos más conocido en el mundo cayó muerto hace poco como consecuencia de un síncope cardíaco mientras trataba de disfrutar de unas vacaciones en los bosques del Canadá. Había amasado millones. Y murió a los 61 años. Probablemente cambió años de vida por lo que se llama éxito en los negocios. A mi juicio, este magnate de los cigarrillos con todos sus millones no fue la mitad de realizador siquiera que mi padre, un labrador de Missouri, que murió a los 89 años sin un centavo. Los famosos hermanos Mayo declararon que más de la mitad de nuestros lechos de hospital estaban ocupados por personas con padecimientos nerviosos. Sin embargo, cuando los nervios de estas personas son estudiados con un poderoso microscopio en un examen post-mortem, parecen en la mayoría de los casos tan sanos como los de Jack Dempsey. Sus padecimientos nerviosos son causados, no por un deterioro físico de los nervios, sino por emociones de inutilidad, frustración, ansiedad, zozobra, miedo, derrota, desesperación. Platón dijo que el mayor error que los médicos cometen es intentar la curación del cuerpo sin intentar la curación del alma. Sin embargo, alma y cuerpo son uno y no deberían ser tratados separadamente. La ciencia médica necesitó 2300 años para reconocer esta gran verdad.
Estamos empezando ahora precisamente a desarrollar una nueva especie de medicina llamada psicosomática, una medicina que trata a la vez el alma y el cuerpo. Es hora ya de que realicemos esto, porque la ciencia médica ha eliminado en gran parte el terrible mal causado por los gérmenes físicos, las enfermedades como la viruela, el cólera, la fiebre amarilla y docenas de otras plagas que han llevado a innumerables millones a la tumba prematura. Pero la ciencia médica ha sido incapaz de hacer frente a las ruinas mentales y físicas causadas, no por los gérmenes, sino por las emociones de la preocupación, el miedo, el odio, la frustración y la desesperación. Las bajas ocasionadas por estas enfermedades de tipo emotivo están aumentando y extendiéndose con rapidez catastrófica. 1 de cada 6 de nuestros jóvenes llamados al servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial fueron rechazados a causa de enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad mental? Nadie conoce todas las respuestas. Pero es muy probable que el miedo y la preocupación fueran en muchos casos factores contribuyentes. El individuo angustiado y acosado que es incapaz de hacer frente al áspero mundo de la realidad rompe sus contactos con el ambiente y se retira a un mundo privado de sueños que él mismo se fabrica, y esto resuelve sus problemas de preocupación. Mientras escribo, tengo sobre mi mesa un libro del Dr. Edward Podolsky titulado Stop Worrying and Get Well. Deje de preocuparse y póngase bien. He aquí los títulos de algunos de los capítulos de este libro. ¿Cómo afectan las preocupaciones al corazón? La alta presión sanguínea está alimentada por la preocupación. El reumatismo puede tener por causa la preocupación. Preocúpese menos, por el bien de su estómago. Como la preocupación puede causar un resfrío. La preocupación y la tiroides. La preocupación y la diabetes. Otro libro que enseña mucho acerca de la preocupación es Man Against Himself, el hombre contra sí mismo, del Dr. Karl Menninger, uno de los hermanos Mayo de la psiquiatría. El libro del Dr. Menninger no da recetas para suprimir las preocupaciones, pero ofrece una asombrosa revelación acerca de cómo dejamos que la ansiedad, la frustración, el odio, el resentimiento, la rebelión destruyan nuestro cuerpo y nuestra mente. La preocupación puede hacer un enfermo de la persona más vigorosa. El general Grant lo descubrió durante los últimos días de la guerra civil. La historia dice así: Grant había estado sitiando a Richmond durante 9 meses. Las tropas del general Lee, harapientas y hambrientas, fueron vencidas. Desertaban regimientos enteros. Otros se dedicaban a rezar en sus carpas. Gritaban, lloraban y veían visiones. El fin estaba muy próximo. Los hombres de Lee prendieron fuego a los almacenes de algodón y tabaco de Richmond, destruyeron el arsenal y huyeron de la ciudad durante la noche, mientras enormes llamas rasgaban la oscuridad. Grant los persiguió de cerca. Acosó a los confederados por los flancos y la retaguardia, mientras la caballería de Sheridan los atacaba de frente, cortaba las líneas de comunicación y se apoderaba de trenes de abastecimiento. Grant, medio ciego y con una violenta jaqueca, se sintió muy enfermo detrás de su ejército y se detuvo en una granja. Y consigna en sus memorias: pasé la noche con mis pies en un baño de agua caliente y mostaza y poniéndome emplastos de mostaza en las muñecas y la espalda, con la esperanza de estar curado por la mañana. A la mañana siguiente se curó instantáneamente. Y lo que lo curó no fue la mostaza, sino un jinete que llegó galopando por el camino con una carta de Lee en la que éste decía que quería rendirse. Grant escribió: cuando el oficial el que llevaba el mensaje llegó hasta mí, seguía todavía con mi violenta jaqueca, pero, en cuanto vi el contenido de la nota, me curé. Evidentemente, eran las preocupaciones, tensiones y emociones de Grant las causas de su enfermedad. Se curó instantáneamente en cuanto sus emociones fueron las de la confianza, la realización y la victoria. 70 años después, Henry Morgenthau, secretario de la tesorería en el gabinete de Franklin D. Roosevelt, descubrió que las preocupaciones lo enfermaban hasta aturdirlo. Consigna en su diario que se sintió terriblemente preocupado cuando el presidente, con el fin de elevar el precio del trigo, compró en un solo día 4.400.000 bushels de este producto. Dice: me sentí literalmente aturdido al ver en marcha la cosa. Me fui a casa y tuve que permanecer en la cama 2 horas después de almorzar. Si se quiere ver lo que la preocupación significa para las personas, no hace falta ir a una biblioteca o a un médico. A mí me basta mirar por la ventana de mi casa. Puedo ver así, a menos de una cuadra, una casa donde la preocupación causó un derrumbamiento nervioso y otra casa donde un hombre se preocupó hasta la diabetes. Cuando la bolsa bajó, el azúcar de su sangre y su orina subió.
Cuando Montaigne, el ilustre filósofo francés, fue elegido alcalde de su ciudad, Burdeos, dijo a sus conciudadanos: quiero tomar vuestros asuntos en mis manos, pero no en mi hígado o mis pulmones. Este vecino mío tomó los asuntos de la bolsa en su sangre y casi se mató. La preocupación puede colocarnos en un sillón de ruedas con reumatismo y artritis. El doctor Russell L. Cecil, de la Escuela de Medicina de la Universidad Cornell, es una autoridad mundial en artritis y, como he indicado ya, ha enumerado 4 de las situaciones que con más frecuencia provocan esta enfermedad. 1. Fracaso en la vida matrimonial. 2. Desastre financiero. 3. Soledad y preocupación. 4. Resentimientos largo tiempo alimentados. Como es natural, estas 4 situaciones emotivas no son ni mucho menos las únicas causas de la artritis. Hay muchas clases de artritis que obedecen a distintas causas. Pero repito que las situaciones que más frecuentemente provocan la artritis son las 4 enumeradas por el Dr. Russell L. Cecil. Por ejemplo, un amigo mío sufrió golpes tan rudos durante la depresión, que la compañía de gas le cortó el suministro y el banco dio por vencida la hipoteca sobre su casa. Su mujer tuvo repentinamente un doloroso ataque de artritis y, a pesar de las medicinas y los regímenes, la artritis continuó hasta que mejoró la situación financiera. La preocupación puede causar hasta las caries dentales. El Dr. William I. L. McGonigle dijo en un informe ante la Asociación Dental Norteamericana que las emociones desagradables, como las causadas por la preocupación, el miedo, el enfado, pueden trastornar el equilibrio del calcio en el organismo y originar las caries. El Dr. McGonigle se refirió a un paciente que tuvo una dentadura perfecta hasta que comenzó a preocuparse ante la repentina enfermedad de su mujer. Durante las 3 semanas que duró la permanencia de la esposa en el hospital, este hombre tuvo 9 caries. Eran caries causadas por la preocupación. ¿Han visto ustedes alguna vez a una persona con una tiroides muy hiperactiva? Yo sí, y puedo decirles que personas así tiemblan y parecen alguien a quien se ha dado un susto mortal. En realidad, a esto equivale tal estado. La glándula tiroides, la glándula que regula el organismo, ha sido sacada de quicio. Acelera el hígado y todo el cuerpo ruge furiosamente, como un horno con todos sus tiros abiertos. Y si esto no se remedia con una operación o un tratamiento, la víctima puede morir, puede quemarse a sí misma. Hace poco tiempo fui a Filadelfia con un amigo mío que padecía esta enfermedad. Fuimos a ver a un famoso especialista, un médico que había estado tratando esta clase de enfermedades desde hacía 38 años. ¿Y qué consejo creen ustedes que colgaba de una pared de la sala de espera, escrito en un gran cuadro de madera para que todos los pacientes pudieran verlo? Helo aquí. Lo copié en el reverso de un sobre mientras esperábamos. Descanso y recreo. Las fuerzas que más descansan y recrean son una religión saludable, sueño, música y risas. Tened fe en Dios, aprended a dormir bien, amad la buena música y ved el lado divertido de la vida. Y la salud y la felicidad serán vuestras. La primera pregunta que el médico hizo a este amigo mío fue: ¿qué perturbación emocional le ha traído a este estado? Advirtió a mi amigo que, si no dejaba de preocuparse, podía tener complicaciones, irregularidades cardíacas, úlceras de estómago o diabetes. El eminente médico dijo: todas estas enfermedades son primas carnales. Y es claro que son primas, pues todas ellas son enfermedades de la preocupación. Cuando entrevisté a Merle Oberon, me dijo que se negaba a preocuparse porque sabía que la preocupación destruiría su principal atractivo en la pantalla, su buena presencia. Me habló así cuando intenté por primera vez entrar en el cine, estaba preocupada y asustada. Acababa de llegar de la India y no conocía a nadie en Londres, donde trataba de encontrar una ocupación. Vi a varios productores, pero ninguno me contrató y se me acabó el poco dinero que tenía. Durante 2 semanas viví únicamente de galletas y agua. No solamente estaba preocupada, sino que tenía hambre. Me dije: tal vez seas una tonta. Tal vez no consigas entrar nunca en el cine. Al fin y al cabo, no tienes experiencia, nunca has representado y ¿qué puedes ofrecer fuera de una cara bonita? Me fui al espejo y, cuando me vi en él, vi lo que la preocupación había hecho de mi buena presencia. Vi que se me estaban formando arrugas. Vi una expresión de angustia. Y me dije: tienes que acabar con esto inmediatamente. No puedes preocuparte. La única cosa que puedes ofrecer es tu buena presencia y la preocupación la echará a perder. Pocas cosas pueden envejecer a una mujer y destruir su buena presencia más rápidamente que la preocupación. La preocupación aja el rostro.
Nos hace apretar las mandíbulas y surca nuestros rostros con arrugas. Nos crea un ceño permanente. Hace que nuestros cabellos se vuelvan grises, y, en ocasiones, hasta que caigan. Puede echar a perder el cutis y hasta provocar toda clase de manchas, erupciones y granos. Las enfermedades del corazón constituyen actualmente el criminal número 1 de Norteamérica. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi 1/3 murieron en combate, pero, durante el mismo periodo, el mal del corazón mató a 2 millones de civiles y 1 millón de estas bajas tuvieron por causa ese mal de corazón que provocan las preocupaciones y la vida tensa. Sí, la enfermedad del corazón es una de las principales razones que hicieron decir al doctor Alexis Carrel: aquellos que no saben combatir la preocupación mueren jóvenes. William James dijo: el Señor puede perdonar nuestros pecados, pero el sistema nervioso nunca lo hace. He aquí un hecho impresionante y casi increíble. Son más los norteamericanos que se suicidan que los que mueren de las 5 enfermedades más corrientes. ¿Por qué? La respuesta es en gran parte preocupación. Cuando los crueles señores de la guerra chinos querían torturar a sus prisioneros, los ataban de pies y manos y los colocaban bajo una bolsa de agua que constantemente goteaba. 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 Día y noche. Estas gotas de agua que caían sin cesar sobre la cabeza acababan siendo martillazos y enloquecían a las víctimas. Este mismo método de tortura fue empleado por la Inquisición española y en los campos de concentración alemanes. La preocupación es como la gota, gota, gota constante. Y la gota, gota, gota constante de la preocupación lleva frecuentemente a los hombres a la locura y el suicidio. Cuando era yo un muchacho campesino del Missouri me aterraba escuchar a Billy Sunday la descripción de los fuegos infernales en el otro mundo. Pero nunca le oí mencionar los fuegos infernales de la agonía física que los que se preocupan tienen que soportar aquí y ahora. Por ejemplo, si usted padece una preocupación crónica, puede usted verse asaltado por uno de los dolores más espantosos que jamás haya soportado el hombre: la angina de pecho. ¿Ama usted la vida? ¿Quiere usted vivir mucho y disfrutar de buena salud? He aquí lo que usted puede hacer. Estoy citando otra vez al doctor Alexis Carrel. Dijo así: quienes conservan la paz interior en medio del tumulto de la ciudad moderna son inmunes para las enfermedades nerviosas y orgánicas. ¿Puede usted conservar la paz interior en medio del tumulto de la ciudad moderna? Si es usted una persona normal, la respuesta es sí. Decididamente, sí. La mayoría de nosotros somos más fuertes de lo que creemos. Poseemos recursos internos a los que probablemente nunca hemos recurrido. Como Torreau dijo en su libro Inmortal, Walden: no conozco hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre para elevar su vida mediante un empeño consciente. Si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y se afana por vivir la vida que se ha imaginado, triunfará en una forma que no cabe esperar en las horas corrientes. Es indudable que muchos de los lectores de este libro tendrán tanta fuerza de voluntad y tantos recursos interiores como los que tiene Olga K. Harvey, de Coeur-d'Alene, Idaho. Descubrió que podía eliminar la preocupación en las circunstancias más trágicas. Creo firmemente que usted y yo también podemos hacerlo, siempre que apliquemos las muy viejas verdades que se estudian en este volumen. He aquí la historia de Olga K. Harvey tal como me la escribió hace 8 años y medio. Fui condenada a morir, una muerte lenta, tortuosa y aterradora, de cáncer. Las mejores inteligencias médicas del país, los hermanos Mayo, confirmaron la sentencia. Estaba en un callejón sin salida, perdida toda esperanza. Era joven y no quería morir. En mi desesperación telefoneé a mi médico en Keyo y le expuse toda la amargura de mi corazón. Con impaciencia, me reconvino. ¿Qué le pasa, Olga? ¿Es que no le quedan fuerzas? Claro que se morirá usted si no deja de llorar. Sí, le ha sucedido lo peor que le podía suceder. Muy bien, pero haga frente a la situación. Deje de preocuparse. Y haga después lo que se le ocurra. En aquel mismo momento hice un juramento tan solemne que las uñas se hundieron profundamente en mi carne y los escalofríos recorrieron toda mi espina dorsal. No me preocuparé. No lloraré. Y si cabe hacer algo, triunfaré, viviré. La cantidad corriente de rayos X en casos tan avanzados, en los que no cabe aplicar el radio, es 10 minutos y medio diarios durante 30 días. Me dieron 14 minutos y medio diarios durante 49 días y, aunque los huesos se señalaban en mi escuálido cuerpo como las rocas de una árida ladera y aunque mis pies parecían de plomo, no me preocupé, no lloré ni una vez. Sonreí. Sí, me obligué a sonreír. No soy tan estúpida que crea que la mera sonrisa pueda curar el cáncer.
Pero creo que una animosa actitud mental ayuda al organismo a combatir la enfermedad. En todo caso, experimenté una de las milagrosas curas del cáncer. Nunca he tenido tan buena salud como en los últimos años y esto lo debo a las palabras combativas y retadoras del Dr. M.C. Caferiaga frente a la situación. Deje de preocuparse. Y haga después lo que se le ocurra. Voy a terminar este capítulo repitiendo las palabras del Dr. Alexis Carrel. Aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. Los fanáticos seguidores del profeta Mahoma tenían frecuentemente tatuados en sus pechos versos del Corán. Me gustaría tatuar el título de este capítulo en el pecho de todo lector de este libro. Aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. ¿Estaba el Dr. Carrel hablando de usted? Tal vez. En síntesis. Reglas fundamentales para controlar la preocupación. Regla 1. Viva solamente el día de hoy. No viva en el ayer ni el mañana. Compartimientos estancos al día. Regla 2. Haga frente a los problemas. A. Pregúntese a sí mismo qué es lo peor que puede suceder. B. Prepárese para aceptar lo peor. C. Trate de mejorar la situación partiendo de lo peor. Regla 3. Recuerde el precio exorbitante que puede pagar con su vida y salud, por las preocupaciones.